Vamos a continuar con la cuarta parte de nuestra serie. ¿Cómo se llama la serie? No estás solo. A ver, digan conmigo, no estás solo. Vamos a continuar con esta cuarta parte. El tema de hoy se llama una vida plena. Una vida plena. Josías era un joven que era rey de Israel. Él vivió aproximadamente 640 años antes de Cristo. Y Josías, su reinado tuvo algunas características que te quiero decir así bien rápido. Josías era un hombre religioso, pero era ignorante en cuanto a Dios. Fíjate qué características. Religioso, pero no conocía a Dios. Era alguien que sabía cumplir los ritos que exigía la religión, pero no conocía al Dios al que servía o que debería de estar sirviendo. Y hubo una característica en el reinado de Josías. En el reinado de Josías, la gente, su generación, había perdido la palabra de Dios. Di conmigo, perdido. ¿Sí sabes qué quiere decir perdido? Perdido, es como cuando Nemo perdió a su papá, ¿se acuerdan? O al revés, el papá perdió a Nemo, ¿verdad? Está perdido. Físicamente el pueblo perdió, el reinado de Josías perdió la palabra de Dios. No estaba, no la encontraban. Pero ¿sabes qué es lo peor que perderla? Es que no se dieron cuenta que no la encontraban. No se dieron cuenta que habían perdido la palabra de Dios. Imagínate, Dios mismo escribe la ley, se la entrega, un mensaje directo de parte de Dios para el pueblo, para que supieran cómo deben de vivir. Pero ese pueblo la pierde y ni siquiera se da cuenta que la perdió. ¿Cuántos de aquí han perdido un hijo y no sabían que lo habían perdido? ¿No es cierto? Que de repente, ay, hace 2 horas, ¿dónde lo dejé, verdad? Lo más triste es que nadie notó que no tenían la palabra. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo que sea posible que una generación dedique todos sus esfuerzos a cumplir con una religión, pero no conozca al Dios! Qué triste el saber que podemos tener la palabra de Dios con nosotros y cumplir y venir a una iglesia, pero no conocer a Dios. Ese es uno de los temores más grandes de mi vida como padre. Como padre me da terror que mis hijos vivan toda una vida en la iglesia, que sepan cómo se actúa en la iglesia, que sepan cómo se canta, que sepan cómo se predica, pero que no conozcan a Dios. Ese es uno de mis temores más grandes como pastor, que ustedes sepan levantar sus manos, cantar canciones, aún brincar, pero que no conozcan realmente a Dios. Es un temor que teniendo la palabra de Dios en nuestras manos, la ignoremos, la releguemos a algo con menos importancia. Que vivamos más nuestra vida cristiana en base a experiencias pasadas, en base a opiniones de pastores o de líderes. Que vivamos nuestra vida cristiana en base a lo externo, a lo que otros dicen, más que en base a lo que dice la palabra de Dios. Por eso, qué importante es quitar nuestros prejuicios y vivir de acuerdo a lo que enseña la palabra. ¿Cuántos de aquí quieren vivir de acuerdo a lo que enseña la palabra? No es suficiente, los demás los invitamos a que también levanten la mano, si tú también. Pero necesitamos entender, no nos puede pasar lo que le pasó a Josías, que seguían la religión pero perdieron a Dios. Qué terrible, qué terrible. Hoy en día quiero ahondar un poco más en lo que hablamos la última parte de la serie No Estás Solo.
Terminamos con un versículo donde Pedro está predicando y la gente se le acerca y le dice, 3,000 personas, le dicen: Pedro, te entendemos, pero ahora dinos qué hacemos. Dinos qué hacemos, Pedro, por favor. Hoy te quiero hablar de qué hacer para vivir una vida cristiana plena. Te voy a ser honesto, hace unos años, muchos años, estaba viendo la tele y salió un programa que no recomiendo que lo vean, pero se presta muy bien para la ilustración, pero es un programa de Los Simpson. Nada, voy a pedir que levanten la mano quienes lo han visto, no se preocupen. Pero hay un capítulo de Los Simpson donde Homero va a pelear contra Mike Tyson. A lo mejor los que no saben de box, Mike Tyson en aquella época era el peleador número 1, fuerte, grande, dense una idea, grandote, y Homero le ofrecen dinero por pelear con Mike Tyson. Y en la primera escena vemos que Homero está imaginándose él victorioso y diciendo: ay, cuando el referee me levantara la mano, voy a ser un campeón. Quizá como muchos cristianos que cuando vienen a Cristo, venimos a Cristo, decimos: ay, ya ahora sí voy a ser un campeonzote, ¿verdad? Pero tú empiezas a ver y empieza la pelea y empiezas a ver cómo Homero no tiene con qué defenderse con Mike Tyson. Y le empiezan a poner una golpiza, pero golpiza. Y termina Homero pensando, así se le ve el cerebro, y termina pensando: ¿cuánto faltará para que se termine esto? Homero termina pensando, comienza pensando en él ganando y de repente pensando: ya que esto se termine, porque es terrible. Y me hace acordarme de la vida de muchos de nosotros como cristianos, y hasta de algún corito por ahí que yo llegué a cantar, que decía: allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Que dice: no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo. Ya saben por qué yo no canto, ¿ah? Estaba actuando nomás, tengo bonita voz. ¿Por qué allá en el cielo? Porque como cultura cristiana se nos ha enseñado: sobrevive aquí en la tierra, como Homero con Mike Tyson, como Margarito con Pacquiao. Sobrevive. Iba a decir Julio César, pero es muy doloroso. Sobrevive. Y yo sé que en el cielo ya no va a haber tristeza y no va a haber dolor. No estoy criticando una canción, sé que es un corito que hemos cantado como iglesias por años. Pero ¿sabes que hay una realidad? Tú puedes vivir una vida plena aquí en la tierra, que a lo mejor hay dolor, hay tristeza, hay llanto, pero sabes que hay una esperanza en Cristo, que puedes en medio de la tristeza estar contento, alegre. De esa vida plena yo te quiero hablar el día de hoy. Se le acercan a Pedro después de predicar y le dice: ¿qué haremos? Hechos 2, 38, 39 dice: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. Primer paso, arrepentirse y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Pedro les dice: arrepiéntete, bautízate y bautícense y sé lleno del Espíritu Santo. 3 pasos, un mapa para seguir como nosotros como cristianos. ¿Por qué sé que es un mapa que lleva a la vida plena? Porque no tengo tiempo, pero si tú lees los siguientes capítulos del versículo 40 en adelante del mismo Hechos 2, vas a ver cómo vivían los cristianos que se convirtieron en ese tiempo. La soledad se fue porque vivían juntos en un mismo espíritu. Eran una iglesia pujante, preciosa. Tú puedes vivir una vida plena. Hoy quiero que hablemos del bautismo en el Espíritu Santo. Para muchos que estudian la Biblia,
Cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, la mente empieza a trabajar y la mente entra en confusión. ¿Para qué necesito el bautismo del Espíritu Santo si la Biblia dice que Él ya mora dentro de mí? ¿No es cierto? Muchos dicen, pero ¿para qué el bautismo? Y lo hemos cerrado porque hemos visto abusos, hemos visto ridiculeces a veces o que se avergüenza uno. Y hemos cerrado esa área. ¿Por qué necesita ser bautizado en el Espíritu Santo? Hoy yo quiero mostrarte un poquito más a detalle estos pasos que Pedro habló. Y yo te quiero hablar de 3 pasos para vivir una vida plena en Cristo. 3 pasos. El primero es: el Espíritu Santo nos bautiza en Jesús. Y tú dices, ¿qué? El Espíritu Santo nos bautiza en Jesús. Cuando tú y yo somos salvos, el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir bautizar en griego? Bautizar en griego quiere decir sumergir, introducir, vaciar completamente, introducir completamente. En otras palabras, el Espíritu Santo nos introduce a Jesús. Nos presenta a Jesús. Fíjate lo que dice 1 Corintios 12:13. Dice, pero todos, ¿quiénes? Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. ¿Cuál es ese cuerpo? Un solo cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Por un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. En otras palabras, tú y yo nos acercamos a Cristo por medio del Espíritu Santo. La Biblia es clara. Dice que nosotros no podemos por nosotros mismos decir, ay, ya me quiero acercar a Cristo, ya pequé demasiado. Es imposible. ¿Quién es el que te atrae? ¿Quién es el que te apunta a Cristo? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lleva a arrepentirte, que es el primer paso que hablaba Pedro ahí en Hechos 2. Te lleva a arrepentirte, a morir a ti mismo y entregarle todo a Cristo. Ese es el primer bautismo. El Espíritu Santo te lleva, y ahora por eso decimos, ya no vivo yo, más que. Entonces estás inmerso en Cristo. Por eso cuando tú pecas, Dios voltea y no ve tu pecado, Él ve a Cristo. Esa es la obra redentora del Padre, es el Evangelio. Somos bautizados, somos sumergidos en Cristo. La sangre de Cristo nos rodea y ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Número 1, el Espíritu Santo nos lleva a Jesús y nos muestra nuestro pecado, nos permite arrepentirnos y nos sumerge en su sangre. Primer bautismo. Segundo bautismo es el más fácil. Como discípulos somos bautizados en agua. Mateo 28:19, Jesús hablando dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ahí tenemos una foto de alguien bautizándose. Bautizarse, ¿qué es? Sumergirse totalmente, ser metido totalmente. Después de ser salvo, tu primer paso de obediencia debe de ser bautizarse. Ahorita tienes la oportunidad de bautizarte y no esperar a diciembre porque no tenemos boiler. Digo, es un tip. Pero si no te has bautizado, bautízate ahora el 30 de julio. Ve y apúntate ya atrás porque hay un curso al que tienes que asistir. Si tú entregaste tu vida, debes obedecer y dar el paso de obediencia y bautizarte. Ahora, hemos hablado de que el bautismo es un simbolismo, pero es mucho más que un simbolismo. Es mucho más que algo que cumples. Es mucho más. El bautismo quiere decir que tú has entregado tu vida totalmente a Cristo. Estás declarándole al mundo
En medio de testigos les estás diciendo: yo decidí entregarle toda mi vida a Cristo. ¿Y por qué te digo que es mucho más que un simbolismo? Porque la Biblia expresa que cuando tú entras, cuando tú eres sumergido, en ese momento el viejo hombre se queda ahí, tu naturaleza pecadora. ¿Y qué es lo que sale? Un hombre redimido. Hay poder en el bautismo en agua. Hay poder en el bautismo en agua. La vieja criatura ha quedado enterrada y una nueva criatura en Cristo es resucitada del agua. Entonces yo te quiero animar a que, si ya fuiste bautizado en la sangre de Cristo, el Espíritu Santo te ha llevado a arrepentirte y ahora le sigues a Cristo, ahora yo quiero invitarte, si no lo has hecho, a que te bautices en agua. Segundo bautismo era el bautismo en agua. Tercer bautismo, y es donde quiero pasar un poquito más de tiempo esta tarde. Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo. Jesús, fíjate mis palabras, nos bautiza en el Espíritu Santo. Aquí es donde hay mucha controversia. Todos creemos en ser salvos, en ser bautizados en agua. Todos creemos en que cuando nos arrepentimos somos vaciados en Jesús. Y ahora, ¿qué dice? El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, y qué padre. Todos no tenemos ningún problema con eso. Ninguno de nosotros, o la mayoría, no tenemos problema con enfrente de la gente bautizarnos en agua y en declarar que ahora somos seguidores de Cristo. Pero ¿por qué tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo? ¿Es necesario el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Es realmente necesario, o es algo que por como nos ha ido en el pasado, o lo que hemos visto o oído o nos han enseñado como doctrina, hemos tratado de darle la vuelta y hacerlo a un lado de nuestra vida? Te voy a poner un ejemplo. ¿Te has estado alguna vez deshidratando, terriblemente deshidratando? Que te empieza a dar temperatura, dolor de cabeza, sentirte pésimo. Tomas agua y sientes que dentro de ti empieza a cobrar vida tu organismo. Cuando tú tienes mucha sed y tomas agua, esa agua trae vida a ti. Empiezas a sentir de nuevo fuerza. ¿Sabes qué? Cuando nosotros llegamos a Cristo, veníamos muertos por dentro. Cuando nosotros, el Espíritu Santo nos lleva a Cristo y somos bautizados en Él, en su sangre, su Espíritu Santo entra dentro de nosotros y empezamos a sentir vida. Empezamos a sentir otra vez su presencia. El Espíritu Santo, el agua, ya mora dentro de ti. Pero en estos días de calor, ¿no se te antoja tirarte a una alberca? ¿No sería delicioso cuando estábamos a 43 grados esta semana y no pensaste, hasta con el celular me aviento a una alberca fresca, aunque ya tenías agua por dentro? Mateo 3:11 dice, Juan el Bautista hablando dice: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Dijo Juan: yo los bautizo en agua. Dice: pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Y luego fíjate cómo termina Juan el Bautista diciendo: Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tercer bautismo es Jesús bautizándonos a nosotros con el Espíritu Santo y fuego. Juan está diciendo: ya que el Espíritu te ha vaciado en Jesús y Él mora en ti, ya que has obedecido al bautizarte en agua, dice: ahora Jesús tiene un regalo para ti. Él te va a bautizar en el Espíritu Santo. Increíble. Muchos teólogos y gente que estudia la Biblia dicen: es que eso es
para los 12 discípulos y los 120 que le siguieron. Déjame te explico una cosa. Cuando Juan el Bautista habló esto, no existían los 12. Todavía Jesús no les elegía. Esta palabra fue dada, inspirada por Dios, no para los 12 o los 120, fue para ti y para mí. Fue para todos. Fue para todos. Juan estaba diciendo, va a venir uno llamado Jesús que los va a bautizar en el Espíritu Santo. Va a venir uno. Ahora, si me ponen el siguiente slide, por favor. Vemos los 3 bautismos que estamos hablando esta tarde. El Espíritu Santo nos bautiza en Jesús, arrepentimiento. Como discípulos somos bautizados en agua, bautismo en agua. Y por último, Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo. Muchos dicen, es que el primero y el tercero que estás hablando es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y esta semana yo estuve estudiando con mis hijos gramática para sus exámenes de español. Un saludo a todos los maestros, me hicieron repasar mi peor pesadilla. Pero con Josué me decía, ¿cuál es el sujeto en una oración? Bueno, el sujeto es la persona o el que está haciendo algo o la cosa. En este caso, en el primero, ¿quién es el sujeto? El Espíritu Santo. Muy bien, dense un aplauso porque saben muy bien de gramática. El sujeto es el Espíritu Santo. En el tercero, ¿quién es el sujeto? Jesús. Es hasta gramaticalmente vemos la diferencia. En el primero, el Espíritu Santo nos presentó a Jesús. En el tercero, Jesús nos está presentando al Espíritu Santo. Nos está bautizando en Él. El Espíritu Santo me presenta a Jesús y Jesús me presenta al Espíritu Santo. Muchos dicen, no sé qué sentí, pero de repente iba pasando y sentí que tenía que entrar y le entregué mi vida a Cristo y mi vida cambió. ¿Sabes qué es eso? El Espíritu Santo, nomás que no lo sabías. Muchos de ustedes hoy van a entender, entonces fue el Espíritu Santo el que me trajo a Jesús y ahora Jesús me mostró al Espíritu Santo. Increíble, increíble. Te quiero mostrar la importancia de ese bautismo en el Espíritu Santo. Te quiero mostrar la importancia. En la Biblia hay 4 evangelios. ¿Cómo se llaman? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos relatan la vida de Jesús en esta tierra, el ministerio de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas relatan el último año de Jesús, no los primeros 2, porque Jesús tuvo 3 de ministerio. Pero Mateo, Marcos y Lucas hablan del último año. El único que habla de los primeros 2 años es el evangelio de Juan. Y para que sepas, Juan fue escrito 25 años después que los demás evangelios. Bueno, pues en todos estos evangelios, que son puntos de vista de distintos discípulos de Jesús, solamente 5 eventos se mencionan en los 4 evangelios. Solamente 5 eventos que para mí son la médula, porque el Espíritu Santo los inspiró a mencionarlos, cada uno de ellos. Algunos otros eventos se mencionan en 2 evangelios, pero estos 5 se mencionan en los 4. ¿Quieres que te diga cuáles? Número 1, el nacimiento de Jesús. Número 2, la muerte de Jesús. Número 3, la resurrección de Jesús. Número 4, cuando alimentó a los 5,000, el milagro de los 5,000. Y número 5, este versículo que leímos ahorita. Jesús te va a bautizar con el Espíritu Santo. Número 5 es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabes qué es lo que veo? Que Jesús estaba diciendo, y Dios mismo estaba diciendo, es tan importante para la vida cristiana, sí, que te arrepientas y que su sangre te cubra, sí, que obedezcas y te bautices en agua, pero es también súper importante que te has bautizado en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Vamos a leer los 3 en todos los evangelios. Marcos 1:8 dice, yo no los bautizo con agua,
Dice, perdón, Juan hablando, dice, yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Hablando de Jesús. Lucas 3:16 dice, Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él, ¿qué cosa? Los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Número 4, Juan 1:33. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu Santo desciende y reposa, es el que bautizará. ¿Con qué cosa? Con el Espíritu Santo. ¿Por qué como cristianos le sacamos la vuelta a eso? ¿Sabes qué? Corremos el peligro que te mencioné al principio de Josías. Por nuestras experiencias, perdernos de la fortaleza para vivir una vida plena, tan solo por nuestros temores o nuestra ignorancia. Hoy te quiero decir una cosa, hay 3 bautismos y lo vemos así: salvación, que es el arrepentimiento, es el Espíritu Santo nos lleva, nos redarguye y nos muestra a Jesús. El segundo es el agua, el bautismo, y el tercero es el Espíritu Santo. Y te quiero dar algunos ejemplos. Jesús mismo es Dios hecho carne en esta tierra. El nacer de nuevo quiere decir que tu naturaleza pasada está muerta y ahora tienes una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento. Bueno, Cristo nació sin pecado y vivió sin pecado. Él quizá ya era la salvación misma. Él ya era la salvación misma. Él no necesitó arrepentirse. ¿Sí me explico? Pero Él sí necesitó ser bautizado en agua. Y Él fue lleno del Espíritu Santo. Ahorita leímos en Juan que Juan el Bautista dijo, el Espíritu Santo dijo, aquel sobre el que descienda la paloma, ese es el que descienda el Espíritu Santo. Y leemos en otros versículos que dice que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, el Padre hablando. Ahí estaba el Hijo. Y luego, ¿qué sucedió? Descendió el Espíritu Santo como paloma. Si estudias gramática, para los maestros que están aquí, el como paloma no tiene tanta importancia, porque muchos dicen, no, es que era una paloma y eso es el Espíritu Santo. No, tú puedes decir el Espíritu Santo descendió sobre él y no hay ningún problema, no cambia el sentido de la oración. El como paloma es información extra, porque el Espíritu Santo quizá toma una forma de algo similar como una paloma. Pero lo importante es que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. ¿Sabes qué es eso? Fue bautizado en el Espíritu. Fue lleno en el Espíritu. Hechos 2:38, lo volvemos a leer. Cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Ustedes deben de arrepentirse, ser bautizados y recibir el Espíritu Santo. Empiezas a ver un patrón. Vamos a ver más. Hechos 8. Felipe va rumbo a Samaria. Y dice Hechos 8:12, dice, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. ¿Qué es lo que sucedió? Felipe va y predica ahí rumbo a Samaria. La gente cree el evangelio, son salvos. Y después, ¿qué hicieron? Se bautizaron. Y tú dices, ¿hasta ahí quedó? Pues no. Versículo 14. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan para allá. En cuanto ellos llegaron, di en cuanto llegaron. Voltea con el que está a un lado y dile en cuanto llegaron. Si está dormido, te dejo que le des un bachón. Dice, oraron en cuanto llegaron, ¿qué hicieron? Oraron por los nuevos creyentes. ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo.
O sea, ni desempacaron, no abrieron el hotel. En cuanto llegaron, oraron para que recibieran al Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, salvación. Ya habían sido salvos, bautizados en agua, pero no habían recibido al Espíritu Santo. Solamente habían sido salvos y habían sido bautizados en agua. Y luego sigue diciendo: entonces Pedro y Juan, versículo 17, impusieron sus manos sobre esos creyentes. ¿Y qué pasó? Y recibieron el Espíritu Santo. Volvemos a ver salvación, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Sabes, cuando empecé a estudiar esto, mi mente daba vueltas y decía: ¿de qué me he perdido estos años? Vamos a ver otro ejemplo, Hechos 19, y hay muchos más. Hechos 19, tercer viaje misionero de Pablo. Han pasado 25 años. Dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las naciones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. Llegó a Éfeso y se encontró a unos creyentes. Pablo lo primero que les dice no es cómo están firmes en Cristo. Lo primero que les dice, versículo 2: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Yo creo ni les preguntó el nombre. Los vio, le dijo: ¿son creyentes? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No contestaron: ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Tenían 25 años. Cualquier parecido a tu realidad o la mía. Tenían 25 años de haber sido salvos, bautizados en agua, pero viviendo en sus propios esfuerzos, sin el poder del Espíritu Santo que les diera la victoria. Les dicen: no, ni lo habíamos oído. Yo creo que estaban llorando, tirados en el suelo, y Pablo pegándose contra la pared. Pues, ¿qué les pasa? Pues, ¿quién les predicó? Recibiste al Espíritu Santo cuando te arrepentiste. ¿Has sido bautizado con el Espíritu Santo? Fíjate lo que dice versículo 3 del capítulo 19. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó Pablo, y ellos le contestaron: el bautismo de Juan. Pablo dijo: el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo les dijo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados. Ahí ya me perdí. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice: después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Una vez más, salvación, arrepentimiento, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo. Un patrón clarísimo. Y ahora tú oyes: hoy empezaron a hablar en otras lenguas, y dices: uy. Yo te quiero decir una cosa: Jesús no te da un regalo para avergonzarte. Y la verdad es lo que muchos le hemos dado la vuelta al bautismo del Espíritu Santo, porque creemos que nos va a avergonzar o nos va a hacer el ridículo enfrente de la gente. Ese no es un regalo de Jesús. Él te está dando un regalo porque quiere bendecirte, porque sabe que va a ser para tu edificación. Uno más, un ejemplo más. Primera de Juan 5, 7 y 8. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Qué es? La Trinidad. Y dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Porque hay un versículo que dice que hay un solo bautismo. Hay un solo Dios también. Son tres personas
y los 3 concuerdan, dice 1 Juan 7. Y el 8 dice, hay 3 bautismos y los 3 concuerdan. Que es, arrepiéntete, que la sangre de Cristo inunde tu vida. El bautismo en agua, paso de obediencia, simbolismo de que tú has muerto al pecado. Y número 3, el bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo. Cuando eres salvo, te conviertes en una nueva persona. Cuando te bautizas en agua, el viejo hombre es arrancado de ti y ahora sale un nuevo hombre. Cuando eres bautizado en el Espíritu Santo te da poder para poder vencer. En pocas palabras, esta es la receta de parte de Dios para que puedas vivir una vida plena en Él. Para que puedas vivir una vida plena en Él. Si me ayudas, Abraham. Hoy te quiero decir, el bautismo del Espíritu Santo no es nada raro. No es nada místico. Si algo he intentado cuando te he hablado del Espíritu Santo por las últimas 4 semanas es que entiendas, hemos edificado prejuicios en torno al Espíritu Santo, creyendo que es lo místico, lo raro, lo exagerado. Pero ¿sabes qué? Es un regalo de Dios que Jesús nos da y no tiene nada de raro. No te va a hacer una persona rara, mística. Oye, es que ahora oigo voces. No, ¿sabes qué? Es poder para que puedas vencer, para que puedas caminar en tu vida. No has podido vencer el alcoholismo, la adicción. No has podido vencer lo que quieras. El Espíritu Santo te da poder. Tú necesitas ser bautizado en el Espíritu Santo. Bautizado en el Espíritu Santo. Tú necesitas el poder del Espíritu Santo para poder vivir una vida en victoria y cambiar de esa vida de quejumbres en una vida que sabe que hay una esperanza y que Dios está con él a pesar de que tormentas vengan en tu contra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te reafirma tu identidad en Cristo. Te hace ver que eres más que vencedor. Te hace ver que si Él está contigo, no importa lo que venga contra ti. Te hace ver que aún en medio de la desesperanza puedes ser feliz. Una vida plena en Cristo. Y termino con un último ejemplo acerca de esto, porque la Biblia está llena y se repite y se repite. Pero te quiero hablar del Antiguo Testamento, un ejemplo muy claro. La presencia de Dios moraba en un tabernáculo. Tú lo sabes si estudias la Biblia. Y el tabernáculo estaba en un terreno grande, el cual había una barda todo alrededor. Y había una sola entrada y una sola salida. Todo es profético a Cristo. Una sola entrada y una sola salida. La entrada se le llamaba el atrio exterior. Y en el atrio exterior tú entrabas y al final estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El sumo sacerdote lo que hacía una vez al año era intentar llegar al lugar santísimo, porque en el lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios. Pero todo el ritual para llegar a la presencia de Dios en aquel tiempo, así lo instituyó la Biblia, la palabra de Dios, empezaba en el atrio. Y lo primero que hacían en el atrio exterior es que había un altar. En ese altar sacrificaban a un macho perfecto, cabrío, un animal perfecto, y derramaban su sangre en el altar. ¿Te suena parecido a algo? La sangre de alguien perfecto tenía que ser derramada para perdón de pecados de todo el pueblo. Salvación. La sangre de Jesucristo fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Él perfecto, sin pecado. Y no tenía problema, el sumo sacerdote hacía el sacrificio, derramaba la sangre y después pasaba al siguiente punto,
que era un lavacro, que era un lugar como un lavamanos, si me permiten ser así muy burdo. Pero él limpiaba su mano, lavaba sus manos, adivina con qué, con agua. Y él lavaba su cuerpo de inmundicia, sus manos, con agua, símbolo del agua. Y después, antes de poder entrar al lugar santo y después al lugar santísimo, porque quiero que entiendas la peligrosidad de esto. Si el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo y no habían sido sus pecados perdonados, no había sido lavado y ungido, cuando entraba, los que saben cuentan, los sumos sacerdotes traían un cascabel, no una víbora, unos cascabeles atado al pie, para que cuando caminara el sumo sacerdote se oyeran los cascabeles. Entonces decían: sigue vivo. Cuando ya entró, ¿cuántos se animarían? Sigue vivo. Pero de repente pasaba media hora, una hora, y ya no se oyen cascabeles. La santidad de Dios encontró una mancha y se murió. Entonces desde afuera, los que tenían la cuerda empezaban a jalar, y ahí viene el cuerpo del hombre topando con todo, me imagino. Porque cuando no se estaba bien delante de Dios, había muerte. Y yo me pregunto si no es por eso que hay tantos cristianos que viven como muertos, a pesar de que son salvos y han sido bautizados. Porque ¿sabes cuál era el tercer paso antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo? Ellos tenían que ser ungidos en aceite. Y en la palabra de Dios, el aceite es un símbolo de ¿qué cosa? Del Espíritu Santo. Y ellos desde su cabeza eran rociados con el Espíritu Santo. Ellos habían sido derramado la sangre, salvación. Se habían lavado con agua, el bautismo, y habían sido ungidos con el Espíritu. Y entonces podían entrar a su presencia. Pero ¿cuántos de nosotros nos arrepentimos, fuimos lavados, fuimos bautizados en agua, y vemos al Espíritu Santo y decimos: no, se hacen raros, mejor así de ladito, y nos lo brincamos? Yo lo hice. Y vivimos una vida cristiana, sí redimidos. Si nos morimos, vamos al cielo con Él, pero sin vivir una vida plena. ¿Por qué? Porque nuestros prejuicios, nuestras ideas, porque malos ejemplos, porque abusos nos han hecho huir a ser ungidos, al ser bautizados en el Espíritu Santo. En la palabra de Dios vemos esto vez tras vez: salvación, arrepentimiento, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Yo sé que en este lugar hay gente que necesita ser bautizada con el Espíritu Santo. Muchos creen que la señal de que eres bautizado en el Espíritu Santo es que hablas en lenguas, y es una mentira. Es un beneficio de ser bautizado, pero no es un requisito. Muchos dicen: es que al ser bautizado me tengo que caer. No, es que tengo que temblar, tengo que reír, tengo que gritar. No necesariamente. Si Dios lo quiere hacer, Él es Dios y Él lo puede hacer. Pero ¿sabes qué necesitas para ser bautizado?
creer. Tú necesitas creer que eres salvo, porque el Espíritu Santo te atrajo y ahora tu vida está hundida en Cristo. Y ahora ya no vives tú, más Cristo vive en ti. Tú tienes que bautizarte, dar ese paso de obediencia, declarar al mundo, dejar sepultado al hombre viejo ahí. Y tú necesitas recibir el bautismo del Espíritu Santo. Tú necesitas el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos?